Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima. Es rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo. Conferencista, escritor, autor de los libros de los ratitos, un ratito con Dios, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con San José, un ratito con Jesús, un ratito con María, María de Satanudos, Francisco y el Espíritu Santo, Francisco y Jesús, Francisco y María, Rosa Gatorno, un ratito con los santos, autor de Recta Ratio, una publicación de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y bueno, y amigo nuestro. Hoy vamos a hablar sobre el libro Los Números del Antiguo Testamento. Padre, ¿qué es el libro de los Números del Antiguo Testamento? Agradezco tu pregunta porque a veces se desconoce este libro. El libro de los Números forma parte del Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco lo conforman 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahorita estamos en el libro de los Números. ¿Por qué números? Porque este libro presenta muchos números, presenta los censos, por ejemplo, y esto trae una enseñanza muy profunda. Si nosotros leemos la Biblia desde el inicio, vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel empezó muy pequeñito. Jacob llegó a tener 70 miembros en su familia cuando estaban en Egipto, 70 miembros. Y cuando vamos a los números, se dice que los israelitas eran 650.000, con lo cual se está cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham, le dice que va a ser descendiente de un pueblo numeroso. Y el libro de los Números trae esa enseñanza. Por eso el nombre de Números, aunque en el hebreo lleva el título de En el desierto, así se llama en hebreo este libro, en el castellano se le dice Libro de los Números, puesto que presenta la cantidad de israelitas que estaban en el desierto. ¿Cómo se puede superar la pérdida de un hijo en el caso de Abraham? ¿Cómo se resigna uno? ¿Cómo cómo se supedita a la decisión de Dios de ofrendar el hijo que tiene uno? ¿Cómo se supedita? Bueno, eso se conecta con la fe, y eso nos lleva a otro libro que ya hemos estudiado. Ahorita estamos en los Números, ¿no? Sí. Estamos retrocediendo al Génesis. Sí, pero estamos hablando de Abraham. En la prueba de Dios, que es una prueba a Abraham, le pide el sacrificio de su hijo. No llega a perder el hijo, por lo tanto no tiene que superar la pérdida de un hijo, pero sí tiene que superar una prueba. Y la enseñanza es que las pruebas que vienen de Dios las superamos porque Dios mismo nos da la gracia, nos infunde la fe, y gracias a la fe podemos superar los obstáculos. Y en el caso de que un padre o una madre pierde un hijo, la fe le da una luz nueva. Ciertamente que es doloroso perder un hijo, pero la fe hace que contemplemos la partida de un ser querido con la esperanza de que hay vida eterna y de que nos volveremos a encontrar en la patria celestial. En cuanto a los israelitas, ¿por qué Abraham es padre de las naciones? Porque de Abraham va a venir el Salvador, Cristo. Cristo es del linaje de David, del linaje de Abraham, en cuanto verdadero hombre. Y Jesucristo es la cabeza de la humanidad redimida, por eso Abraham es padre de las naciones. ¿Por qué Abraham es padre de las naciones? ¿Cómo se le eligió? ¿Por qué es un elegido Abraham desde un primer momento de todo? Bueno, la elección de Dios es gratuita. Dios llama a quien quiere. No hay una explicación racional ni exacta para decir por qué fue Abraham, por qué no fue otro miembro
de la zona donde estaba Abraham. Y por eso cuando hablamos de la vocación hablamos de que es gratuidad. ¿Por qué soy sacerdote? Por gratuidad. Tú también tienes tu vocación, que es totalmente gratuita. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los números? Bien, estamos viendo este libro de los números y es un libro de 36 capítulos, denso, quiero aclarar, no es de fácil lectura. Por eso te vuelvo a felicitar y de verdad te animo, porque no es fácil recorrer todos los libros de la Biblia, y este libro de los números a veces no es tan popular y sin embargo tiene pues todo un esquema, un desarrollo que es interesante. ¿Cuál es el contenido de los números, del libro de los números? Qué buena pregunta, hermano, estás inspirado hoy día. El libro de los números nos permite meternos con la imaginación cómo va caminando Israel en el desierto, porque presenta a Israel, al pueblo de Dios en el Sinaí, como una primera escena. Luego del Sinaí van caminando hacia Cádiz. Ahí se dan cuenta que tienen que enfrentarse con otros pueblos y Moisés pues como que se detiene, por eso tanto tiempo están en el desierto. Luego van de Cádiz hasta Moab, las llanuras de Moab, y ahí pues tienen que también enfrentarse con pueblos que son hostiles. Pero lo importante es que en ese caminar del Sinaí hasta Cádiz, de Cádiz a Moab, Dios los está acompañando. Eso es lo importante. Dios no los deja. ¿Cómo se concretaba, cómo se lograba, cómo se materializaba, cómo se cristalizaba el censo de los hebreos, de los israelitas? El libro de los números nos presenta, como su nombre lo indica, cantidades, números, sobre todo con una enseñanza. El pueblo es numeroso, se están cumpliendo las promesas que Dios hizo a Abraham. Ahora, no se dice exactamente la técnica que se hacía, cómo se hacía el censo, pero sí hay censos donde se manifiesta que es necesario mostrar que el pueblo ha crecido con la bendición de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el censo de los israelitas y los quipus de los incas? Bueno, hay un punto en común y es que es importante saber cuántos somos, ¿no? Eso es importante, es muy antropológico, es muy propio de las culturas saber cuánta gente tenemos. También ten en cuenta que es un pueblo que tiene que luchar, necesita saber el número de soldados que tiene. Y eso muestra que el pueblo de Israel era un pueblo como los demás pueblos, con las costumbres propias de todo pueblo, pero al mismo tiempo no te olvides que es el pueblo elegido. Y en los números está muy presente esto de que es el pueblo elegido, porque hay un pasaje muy interesante. Si ustedes leen Números 24, ahí un rey enemigo contrata a un profeta, Balaam, para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam, montado en una burra, va a maldecir a Israel, pero llega un momento donde la burra se para y Balaam comienza a golpear a la burra, y la burra pues habla, le dice: ¿por qué me pegas? ¿No? Y era porque había un ángel. Balaam no lo veía, que tenía una espada, o sea, la burra estaba salvándole la vida a Balaam. Y al final Balaam termina bendiciendo a Israel. ¿Quién es Balaam? Balaam es un profeta contratado por Balac, un rey enemigo de Israel. Y fíjate, lo contratan a Balaam para maldecir a Israel y termina bendiciendo a Israel. Por eso yo les recomiendo que lean Números 24. Además es bastante entretenida la historia. Balaam va a maldecir a Israel, pero Dios no lo permite, y esto es actual. Dios no permite que se maldiga a su pueblo. La iglesia es un pueblo bendecido, y además en Balaam encontramos la profecía, una de las tantas, de que el Mesías será rey. En Números 24:7, Números 24:17 se habla de que Israel será el pueblo de donde salga un rey. Aquí tenemos una enseñanza muy importante. ¿Cuáles son las leyes tipo o la clase de leyes diversas que se pueden encontrar en números, en el libro de los números? En los números encontramos leyes que en realidad no son tan explícitas como el Levítico. Es bueno ir conectando, ¿no? La vez pasada me hablaste del Levítico. El Levítico sobre todo presenta leyes de pureza, leyes de santidad. Los números no tanto se fijan en las leyes, pero las leyes sirven para organizar al pueblo. Por eso Dios va dando leyes, para que su pueblo viva como
un verdadero pueblo, no de forma desorganizada. Y las leyes que Dios da en ese momento tienen sentido, pero muchas leyes ya pierden vigencia con Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos y las leyes de los números, del libro de los números? El decálogo que está en Éxodo y que está en Deuteronomio es vigente, eso sí no cambia, porque manifiesta una forma de comportarse actual. En cambio, hay leyes o preceptos en Levítico, de los mismos números, sobre todo, por ejemplo, el tema de alimentos, que cambian. Era una forma en que Dios iba educando a su pueblo. Ya hablamos la vez pasada de no comer cerdo, eso ha cambiado. Ya hablamos la vez pasada cuando explicamos el Levítico, de no tocar cadáveres, no tocar leprosos, todo eso ha cambiado. Era una forma en que Dios iba preparando a su pueblo. ¿Qué diferencia hay entre la constitución de un país, de un gobierno, la constitución política de un país, de un gobierno, y las leyes de los números, del libro de los números del Antiguo Testamento? ¿Cómo se aplica, cómo se asemeja, cuál es el símil, qué comparativo hay, cuál es lo que se recoge y rescata del libro de los números para aplicarlo a la constitución política de los países? Sobre todo, más que los números, Éxodo y Deuteronomio, porque en Éxodo y Deuteronomio está lo que siempre tiene que estar presente, que es el decálogo. Entonces, tu pregunta se responde: el decálogo tiene que estar presente en todos los países. Para tener una vida verdaderamente humana, hay que vivir en la santa ley de Dios. Cuando se pisotea la santa ley de Dios, no hay una vida plenamente humana. Por eso el decálogo es muy actual. El decálogo no pierde vigencia porque hace posible vivir como los que somos, personas humanas. ¿Cuáles son las etapas en el desierto desde Cádiz hasta Moab? ¿Qué es lo que se vive realmente? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es un pueblo peregrino, un pueblo que necesita de Dios, un pueblo que sin Dios hubiera desaparecido. Y hay un pasaje muy importante, y es el pasaje de Números 21, 4 al 9, que todo católico debería saber citar, porque ahí se habla de la serpiente de bronce. Aparecen serpientes, están mordiendo a los israelitas, los están matando, y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la coloque en lo alto, con lo cual no está prohibido hacer imágenes, lo que está prohibido es adorar. Repito, Números 21, 4 al 9 es un texto fundamental para hablar de la validez de las imágenes sagradas. En este caso concreto es una serpiente de bronce, y los israelitas, cuando ven la serpiente de bronce y son mordidos por las serpientes, no morían. Y este pasaje está anunciando a Cristo. Cristo elevado en lo alto es el que nos trae la verdadera salvación, y no somos víctimas de las mordeduras de la serpiente infernal. ¿Qué verdades contiene el libro de los números? Yo diría, ya para sintetizar, dos verdades. Una de ellas, lo de la imagen de la serpiente de bronce, que me lleva a la validez de las imágenes sagradas. Cuando un evangélico te quiera confundir, tú di: oye, pero Dios le dijo a Moisés que haga una imagen, que haga una serpiente de bronce, por lo tanto no está prohibido hacer imágenes. Lo que está prohibido es adorar las imágenes. Esa es una primera enseñanza, que sí está permitido hacer imágenes. Y la segunda, que se anuncia al Mesías Rey en las profecías de Balaam, que pueden leerlo en Números 24, 7 al 17. ¿Cómo se entiende la israelización, la hebreización en todo el mundo para promocionar, para difundir, para incentivar el culto a Dios y también la religión católica? ¿Cómo se entiende el background, el universo, la cultura del pueblo hebreo en todo el mundo? Bueno, a ver, ahí hay dos cosas que hay que clarificar, ¿no? Ya para sintetizar y no desviarnos, estamos en el números. En realidad lo que nosotros hablamos es la evangelización, ¿no? Sí, pues. La iglesia
no es el pueblo judío, es el nuevo pueblo de Dios, aunque dice San Pablo que somos como un ramo silvestre injertado en un tronco judío, dice la carta a los romanos, pero no es una hebreización, sino es la evangelización lo que hace la Iglesia, aunque considera al pueblo judío como, pues decía San Juan Pablo II, sus hermanos mayores en la fe. Muchas gracias por la entrevista y Dios mediante la próxima semana veremos el siguiente libro, que es muy interesante. ¿Cuál es? Espero que vengas, les esperamos para que el próximo jueves tengamos la entrevista sobre el Deuteronomio. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Diócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, escritor de Los Ratitos, escritor de Francisco y María, de Francisco y el Espíritu Santo, Francisco y Jesús, Rosa Gatorno, María de Satanudos, conferencista y amigo nuestro para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias.